Gloria sea al Señor. Estamos viviendo en un tiempo donde no es sencillo vivir jugados por el Señor. Hay muchas presiones, hay muchas cosas que permanentemente nos bombardean si miramos noticieros, si miramos televisión en general o escuchamos la radio o por todos lados, cosas que nos llevan a querer alejarnos de lo que es realmente el Evangelio de Cristo, lo que Dios espera de aquellos que son sus hijos, y que eso lleva de una u otra forma a ir enfriando, ¿sí? Enfriando esa vida espiritual. Y el Señor lo dijo, cuando el Señor le habló, ustedes saben las cartas, los primeros capítulos de Apocalipsis, en Apocalipsis 13 específicamente, cuando le habla a la Odisea, Él le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y eso es lo que pasa muchas veces, que vos le hablas a una persona: yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, pero bueno, hasta ahí está. Sí, yo también tengo a Jesús en mi corazón, pero pero yo voy a seguir haciendo lo que a mí me parece, y las personas no se juegan por el Señor. Y a veces, siendo personas con años de iglesia, muchas veces pasa que igual se vuelven como indiferentes cuando hacen cosas que saben que van contra la palabra de Dios. A veces uno les dice: mirá que, sí, ya sé, y te dicen, acá la Biblia lo dice en tal parte y tal parte, pero terminan haciendo lo que bien les parece, como en el libro de Jueces, ¿no? Y el Señor, ¿qué dice de esas personas que son tibios? Dice: ojalá fueran fríos o calientes. El caliente porque tiene el fuego del Señor, porque está jugado por Dios, porque tiene realmente la presencia de Dios. Y el frío es aquel que dice: sí, realmente estoy mal, y no sé, necesito ayuda, soy consciente que no puedo, y entonces también se lo puede ayudar. Pero el tibio, sí, pero, y ahí está, con un pie en un lado y otro pie en el otro. Pero la realidad es que cuando venimos al reino de los cielos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, no es que venimos y estamos con un pie en un lado y con el pie en el otro. No es así. Antes de conocer a Cristo, estamos espiritualmente hablando en el reino de las tinieblas, ¿sí? Nuestro rey, antes de conocer a Cristo, era Satanás. Estábamos en tinieblas, llevados, les guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, llevado de las narices por Satanás, porque si nuestro rey no es Cristo, la otra opción es Satanás, no hay más opción. No es que, yo no creo, pero yo hago lo que yo quiero. Eso no es verdad. La realidad es que estamos o en el reino de las tinieblas, que es donde nacemos, o en el reino de la luz cuando venimos a Cristo, que realmente las cosas cambian. Que dice, por poner un texto, el Salmo 36, verso 9, dice: porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz, ¿no? Y también dice el Evangelio que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es sencillo venir a los pies de Cristo y dejar que la luz de Cristo saque a la luz justamente cosas, ¿sí? Hay veces que hay cosas que preferimos que queden escondidas. Yo tenía un abuelo, por ejemplo, que para todos era fantástico, buenísimo, en la calle era una cosa, pero adentro de la casa, entre las cuatro paredes, tenía un carácter que nadie lo toleraba, era insoportable de mal llevado que era. Y a veces, lamentablemente, somos
cristianos que tenemos la cara para que nos vean pensando que a Dios lo vamos a engañar. Que puede ser que nosotros hacemos las cosas para que los otros crean que somos así, y por otro lado lo que Dios cree, lo que Dios realmente sabe. No podemos engañarlo. No vamos, a los hombres podemos, pero a Dios no. Y cuando venimos a Dios, muchas veces pedimos perdón, pero no hay, como les decía los otros días, arrepentimientos. Tenemos que entender que cuando venimos a Cristo, venimos al reino de la luz, y saca la luz, por ejemplo, las cosas, qué sé yo, cuando le hacen a alguien un trabajo de macumba, de umbanda, lo saca a la luz y en el nombre de Jesucristo se cambia. Pero también saca a la luz que si uno es un mentiroso, saca a la luz si uno es un mal llevado, si es un mal hablado, si lo que sea, lo saca a la luz. ¿Para qué? ¿Para ponernos en ridículo? ¿Para ponernos mal? No, ¿qué es lo que quiere? El sencillo mensaje que daba Juan el Bautista cuando anunciaba el camino, abría el camino que después para que el Señor viniera. Arrepiéntanse. La luz viene para que tomemos conciencia de nuestras situaciones. Y no hay que, por eso, desesperarse, porque es un proceso que es continuo. Pablo lo describe como la carrera, como ese proceso o pelear la buena batalla, que no es vivir la vida perfecta del cristiano, sino saber que somos perfeccionados día a día, que si tengo tal situación que me cuesta vencer, bueno, cuando venzo eso que era, qué sé yo, que me enojo, me levanto de mal humor a la mañana, cuando venzo eso, aparece que por ahí tengo alguna mentirita, y entonces tengo que lograr vencer la mentirita y no mentir más. Y cuando logro la mentirita, resulta que después aparece no sé qué otra cosa. ¿Y por qué? Porque es un proceso, y la luz va sacando, va poniendo en evidencia esas cosas para que la luz de Cristo resplandezca realmente en nosotros y nos va perfeccionando. No hay forma de que podamos llegar a tener la mente de Cristo, a ser como Cristo, si no dejamos que toda esa obra de pecado con la que nacemos vaya saliendo, y la luz y el poder del fuego de Dios que purifica es lo que nos limpia y nos ayuda a que realmente podamos ser así. Dios trae frescura con una generación de discípulos llenos del poder y la gloria de Dios. Cuando el Señor se va, les dice, no se muevan de Jerusalén, antes de ascender a los cielos, les dice, no se muevan de Jerusalén, quédense hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. En Hechos 2 podemos ver que estaban todos reunidos, eran como unos 120 de sus discípulos, y dice que de repente tembló el lugar donde estaban y cayeron lenguas como de fuego sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar, y el Espíritu de Dios comenzó a mover y llegó esa frescura con esos discípulos que el Señor había dejado. Y dice que fue el primer, narra ahí el primer sermón del apóstol Pedro, ese Pedro que lo había negado, ese Pedro que era mal llevado y que tenía tantas cosas y que era pescador bruto y qué sé yo. Él salió predicando, y dice que fue tan fuerte la predicación de Pedro que se convirtieron 3.000 personas ese primer día, y decían, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Por la frescura de ese espíritu que había llegado, de ese fuego de Dios que había llegado. Y dice que no solo eso, sino que comenzaron a predicar, y dice que hacían milagros y señales extraordinarios por el fuego de Dios que estaba en ellos. El Señor dejó esa frescura y comenzó ese tiempo de avivamiento, ese tiempo
de expansión del cristianismo, que no hubo cosa que lo frenara. Ya no había amenazas de muerte, ya no había persecución, ya no había temor de nada. Era algo que los llevó a cumplir eso que el Señor quería que hicieran, y los llevó de una forma impresionante. En medio de todo este cambio hay que estar alerta y dispuesto a responder a lo que Dios nos demanda. En ejemplo de lo que fue un cambio grande fue cuando el Señor, si ustedes leen Nehemías, cuando el Señor lo llama, Nehemías estaba con toda una generación que estuvieron como 70 años esclavos, presos en Babilonia, fueron llevados, ¿no? Y el Señor lo llama a Nehemías le pide permiso al rey y el rey lo manda, y es más, le da cartas para que vaya, y le da todo el apoyo para que vayan a reconstruir la ciudad, el muro de la ciudad, el templo, y que vayan a hacer la obra. Pero dice que había enemigos ahí alrededor que no querían que eso sucediera, no quería que levantaran el muro, no querían que se levante otra vez el pueblo de Israel. Así que, si ustedes lo leen ahí en el libro de Nehemías, dice que los que levantaban el muro estaban con una pared, estaban como, no sé si sería la cuchara albañil que usarían en ese tiempo, pero estaban con las herramientas levantando el muro, con una mano, y con la otra mano la espada. Estaban preparados para trabajar, pero también estaban preparados para defenderse y echar fuera al enemigo. Y hoy en día tenemos que estar así, tenemos que saber que el diablo no quiere. El diablo no quiere que te juegues por Cristo. El diablo no quiere que prediques el Evangelio. El diablo no quiere que las personas sean salvas. El diablo no quiere que sea una iglesia de poder donde se ore por las personas y las personas sean sanadas, sean libertadas, sean transformadas por el poder del Espíritu. El diablo no quiere, pero necesitamos, y Dios lo necesita, personas que, como en el tiempo de Nehemías, estén dispuestas a trabajar para levantar con una mano y con la otra dispuestas a pelear. No que estar cada vez, ¡ay, que me hicieron esto! ¡Ay, que me tiraron una piedra! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay! No, estar dispuestos con la espada. Y hoy en día, yo digo tirar una piedra, pero el diablo viene y te llena la cabeza, que te dice, no servís, no podés, esto, lo otro, pero vos que sos cristiano, ¿qué vas a ser cristiano si vos esto, vos aquello, lo demás acá y lo demás allá? Y te llena con cosas, y viene y te dice, no, porque si salís el día de lluvia te vas a enfermar, si vas para allá no sé qué, y si venís para no sé cuánto, si diezmás es mentira, y te va robando bendiciones en todas y cada una de las áreas donde puede, viene con esas cartitas como le mandaban Sanballat y Tobías a Nehemías y su generación, para machacar y machacar y machacar con mentiras. ¿Para qué? Para robar la bendición, para robar esos propósitos de Dios para nuestras vidas y para su iglesia en este lugar y donde sea que quieran buscar la presencia de Dios. Por eso es tan importante que tengamos en claro que necesitamos tomar una actitud diferente, que tenemos que ponernos a poner las piedras en su lugar. Y ahora vamos a ver de qué piedras estamos hablando. En el caso de Nehemías era el muro, pero un lugar donde vemos varias veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que había que reedificar, volver a acomodar las piedras del altar. Las piedras del altar, ¿sí? Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, tenemos que tomar una actitud
de jugarnos. Esta generación de Nehemías hizo eso, se jugó, dijo, ya está, ya estuvimos esclavos 70 años, ahora vamos a edificar los muros de la ciudad, vamos a hacer todas las cosas estaban jugados para defender esa libertad que estaban volviendo a tener, para ser libres de verdad, no para volver otra vez a un yugo de esclavitud. Y nosotros a veces volvemos a yugos de esclavitud que nos frenan, que nos impiden llevar adelante la obra que Dios tiene, a veces por temor, a veces por complejos de sentirse menos, a veces por celos o por mirar cosas que por ahí no son las cosas que hay que mirar, sino mirar a Dios, porque si miramos los defectos del otro no queda nadie, porque el que no tenga defecto que levante la mano. Yo no la puedo levantar, no existe. Recién decíamos, estamos en un camino de perfección y no podemos pretender que exista esa perfección en la iglesia, porque si no estaríamos en el cielo ya, no estaríamos. Es como cuando vamos al hospital y pretender que no haya enfermos. El hospital es para que vayan los enfermos y en la iglesia es porque necesitamos que Dios obre, que Dios transforme, que Dios haga esa obra en nuestras vidas. Y bueno, y mientras la va haciendo, vamos perfeccionándonos, pero también pasan cosas y tenemos cosas. Lo hermoso es, toda esta semana pasada escucho un devocional y toda esta semana pasada habló toda la semana sobre el amor, ¿no? Y lo importante es eso, tener en claro que si tenemos a Dios, Dios es amor. Tener en claro que si tenemos a Dios y tenemos amor, todo lo soporta, todo lo puede, todo lo va a llevar adelante, va a poder acompañar al otro, va a poder esperar al otro, va a tener paciencia con el otro, no se va a creer más porque el amor no se envanece, no es orgulloso. Entonces, todas esas cosas ayudan a poner las piedras en su lugar. Cuando hablamos de edificar la iglesia y de edificar el altar tiene que estar puesto con esas piedras y los muros tienen que estar puestos con las piedras pulidas. Sacar la suciedad, sacar esas cosas que hacen que la piedra quede, ¿vieron? Si ustedes ponen una piedra, un ladrillo que tiene alguna, en vez de quedar ahí fijo, ¿cómo queda? Bamboleante, ¿sí? Se mueve de acá para allá, no queda como tiene que ser. Y nosotros necesitamos que a través del amor poder ir ayudándonos unos a otros para acomodar cada una de las piedras en el lugar que tiene que estar. Somos capaces de ver todos los defectos que el otro tiene. Ahora, yo veo los que yo tengo, vos ves los que vos tenés. Necesitamos trabajar sobre eso, porque eso hace que le saquemos las herramientas al diablo para venir a querer jorobarnos, a querer venir a frenar la obra de Dios en nuestras vidas. Estamos siendo convocados a restaurar el altar de adoración e intimidad con Dios. Necesitamos reacondicionar las piedras, es decir, revisar y ajustar nuestras convicciones a las del reino. Es decir, con todo esto que yo les estoy diciendo y podríamos hablar muchos más principios claros, podríamos leer el Sermón del Monte y tantas otras cosas que ponen en su lugar los que son los principios del reino de Dios y que a veces nosotros le damos la espalda, hacemos oídos sordos a esas convicciones. Necesitamos restaurar ese altar. Ahora vamos a ver un pasaje para que entiendan por qué estoy hablando del altar, pero ahora lo vamos a ver. Además,
todo altar tiene sentido solamente si hay sacrificio, y el sacrificio somos nosotros. Por otro lado, el fuego es el elemento que viene de Dios cuando el altar ha sido restaurado y cuando el sacrificio ha sido colocado en el altar. Es decir, por un lado necesitamos preparar el altar, sacar todas aquellas cosas que molestan. Y después, en el Antiguo Testamento ustedes saben, ¿qué ponían en los altares? ¿Qué sacrificaban? Los animales, ¿sí? Los corderos, las palomas o las diferentes cosas según lo que fuera, que sacrificaban, figura del sacrificio que hizo Cristo. Pero cuando venimos al altar de Dios a buscar el fuego de Dios, ¿cuál es el sacrificio? El sacrificio somos nosotros. ¿Y qué sacrificamos? Ya no tenemos que morir en una cruz, pero sí tenemos que, dijo el Señor, niéguese el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, que necesitamos nosotros poner nuestra propia vida y negarnos a nosotros mismos, vaciarnos nuestro yo, para que realmente ese fuego de Dios pueda descender y pueda llenar su espíritu en nuestras vidas como Él lo quiere hacer. ¿Cuál es el inmenso peligro que corremos cuando nuestro altar está sin fuego? Cuando no hay fuego en el altar, nos atrapa la dualidad. Si ustedes después léanlo tranquilos, Primera Reyes, capítulo 18, pero conocen la historia. Elías era profeta en Israel en el tiempo que estaba el rey Acab. Su esposa, Jezabel, era una mujer no israelita y trajo e influyó sobre todo el pueblo trayendo la idolatría a través de inculcarles la adoración a Baal, ¿sí? Y entonces en el capítulo 18 vemos la confrontación, cuando Elías le dice al pueblo: ustedes están siendo ustedes que son hijos de Dios, que conocen la ley de Dios, que conocen y tienen, ya han escuchado los profetas, se están yendo a adorar a dioses con minúscula, a ídolos, a los Baales. Vamos a hacer una cosa. Hay de profeta de Jehová, dice Elías, que des yo solamente. Y hay 450 profetas de Baal. Traigan a los profetas de Baal y que restauren, que preparen el altar para el sacrificio a Baal. Y yo voy a preparar el altar para el sacrificio a Jehová. Y entonces preparan el altar y les dice, y al que realmente sea Dios, porque la señal era que iban a preparar el altar, iban a poner los animales del sacrificio sobre el altar, pero nadie iba a prender fuego. Su Dios tenía que mandar el fuego. Y entonces estuvieron desde no sé qué hora de la mañana hasta la hora del sacrificio, no sé, horas estuvieron ahí. Los profetas de Baal prepararon todo, y dice que hasta se cortaban el cuerpo porque era su costumbre así, y gritaban y qué sé yo, y Elías les decía: griten más fuerte a ver si los escucha, porque se habrá dormido o algo, porque no descendió fuego del cielo. Y entonces dijo: bueno, ahora yo voy a preparar, y preparó el altar y puso el sacrificio sobre el altar, y después les dijo: y tienen agua sobre el sacrificio. Dice que el agua era no solo en el altar, sino que alrededor, como que había un surco alrededor y todo estaba lleno de agua. Y cuando Elías clamó a Jehová: Señor, tú eres nuestro Dios, que este pueblo vea que tú eres el Dios vivo y verdadero, ¡bum!, cayó fuego del cielo y consumió
al sacrificio, consumió el agua, dice que la secó el agua y hasta las piedras quebró de el poder del fuego que descendió del cielo. Y el pueblo tuvo que reconocer que Jehová era el Dios. ¿Y qué significa esto? Que cuando no hay fuego hay dualidad, porque está un altar y hay otro altar. Y si es el altar a este Dios, es el altar. Hoy, si no hay fuego, si no hay respuesta en la iglesia, van a cualquier lado. Yo viví hasta que lo conocí a mi esposo. Viví en una iglesia donde se predicaba el Evangelio, se predicaba el mensaje de salvación, todos teníamos claridad que el camino al cielo era a través de Cristo, pero no se predicaba, ni se oraba, ni se hacía nada por sanidades, por milagros extraordinarios, ni por hacer una liberación a una persona que tuviera una opresión, nada de todas esas cosas. Pero yo escuchaba que en el barrio la vecina había ido al curandero y le había sacado no sé qué cosa, o le había curado no sé qué otra cosa. Y adentro mío estaba ¿qué pasa? ¿Por qué van al curandero y hay poder? Y en la iglesia, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta de mi Dios? Hasta que encontré que cuando está el fuego del Espíritu de Dios, cuando está el Espíritu Santo de Dios, cuando hay una iglesia que se juega, que cuida el altar de Dios, que vive en santidad, que quiere realmente más de Dios y que no tiene miedo y que se juega buscando con fe lo que Dios quiere, entonces los curanderos y lo que sea quedan hechos ahí un poroto, porque es nada lo que pueden hacer en comparación al poder de Dios, y se tienen que rendir, y todo lo que obra a través del poder de Satanás se tiene que retirar cuando hay una iglesia victoriosa. Que victoriosa, ahora vamos a ver, no significa ordenada, esas iglesias que tienen este ministerio y el otro ministerio, tienen todo. Este que hace esto, el otro que hace lo otro, lo demás acá, lo demás allá. Pero no se habla del poder de Dios, no se habla de jugarse por Dios. Eso no es una iglesia victoriosa. No es, en el tiempo de Jesucristo estaban los religiosos y tenían una iglesia ordenada, tenían todo muy preparado, esto era así, aquello era de la otra manera, pero la realidad es que no tenían poder de Dios, ni lo creían. Entonces tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por esas cosas, que es mucho más fácil, porque si no confrontás, cuando vos orás por una persona para que se sane, está la situación de que se sanará, no se sanará. Cuando vos echás fuera un demonio en el nombre de Jesucristo, ¿se irá o me correrá? ¿Estamos en Cristo? ¿Estamos realmente jugados por Él? ¿Estamos realmente en esa posición de autoridad que tenemos que tener, tomando el Evangelio completo de Cristo? Jesucristo vino y predicaba las buenas nuevas de salvación, pero sanaba enfermos, liberaba endemoniados, resucitaba muertos. ¿Qué no hacía? El poder de Dios estaba. ¿Y qué dijo? Aún cosas mayores que estas ustedes harán, si creen. ¿Hasta dónde alcanza nuestra fe? ¿Hasta dónde nos vamos a jugar por lo que el Señor quiere? ¿Hasta dónde? Y el Señor está trayendo este mensaje porque viene un tiempo en el que el Señor quiere hacer algo distinto, algo nuevo. El Señor lo quiere hacer, y lo quiere hacer con esta iglesia en este lugar. ¿Nos vamos a jugar por Él realmente? Yo tengo claro una cosa. El Señor no necesita mucha gente. Ustedes se acuerdan de Gedeón.
Había, no sé, no me acuerdo porque esto me lo está trayendo el Señor ahora, no es algo que lo tenía en el mensaje preparado. Cuando el Señor lo llama a Gedeón para que vaya a luchar contra los enemigos, dice, a ver cuántos eran, y eran muchos y saca miles, y después seguían siendo muchos y vuelve a sacar miles, y al final les dice, bueno, a ver, los que llevarlos al río, según como tomen el agua en el río, los voy a elegir, y quedaron 300, y con 300 derrotó un ejército de cientos de miles, los derrotó, pero el Señor lo puede hacer, y el Señor lo quiere hacer, no necesita una multitud, lo que necesita es gente jugada por Él, que estén dispuestos a pagar el precio, dispuestos a hacer ese sacrificio en el altar, negarse a sí mismo para que el fuego de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. ¿Cuál es el inmenso peligro que corremos entonces cuando nuestro altar está sin fuego? Uno es que si no hay fuego hay dualidad, que es lo que les decía recién, por eso todo esto que dije, ¿sí? Hay dualidad. La gente dice, sí, voy a la iglesia o voy al curandero, total le pago y es lo mismo. No tiene que ser lo mismo, tiene que estar la diferencia. Si hay fuego en el altar, van a decir, ahí está la presencia de Dios. Esa es la diferencia. Y eso es lo que Dios logró a través del testimonio de Elías, que se jugó, ¿sí? Porque se jugó y le creyó a Dios y Dios respondió. Cuando Dios tiene personas que se juegan, el Señor responde. Y si no, si es una iglesia que es lo mismo una cosa que otra, es esa dualidad y la persona y no sabe si es acá, si es allá. ¿Por qué? Porque no está el poder de Dios. Cuando no hay fuego en el altar, las aves de rapiña aparecen para contaminar tu mundo pensante. Esto les voy a leer un pequeño pasaje en Génesis 15, desde el verso 5, Abraham recibe, cuando ustedes leen la vida de Abraham, que ahora en unos días empezamos con Génesis y vamos a ir viendo eso también, Abraham tuvo varios encuentros en los que Dios le habló y le marcó cosas, pero más de una vez Dios le decía una cosa y Abraham como que le decía, bueno, Señor, pero ¿cuándo me vas a dar un hijo? Y le pedía, y vas a tener ese hijo. Y en esta oportunidad aparece el Señor y le dice que va a tener un hijo, le hace la promesa de que va a tener un pueblo grande. Y entonces dice el verso 5, y lo llevó el Señor, ¿no? Dios lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es decir, que el Señor le está diciendo que va a tener, le está prometiendo una descendencia que incontable como las estrellas del cielo, ¿no? Y le está diciendo que le da toda una región de tierra que iba a ser para ellos. Y Abraham le dice, ¿y en qué conoceré? Entonces, fíjense que el Señor le dice, ¿para qué es esto? Para cerrar un pacto. Y le dice en el verso 9, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad
una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Bueno, y sigue, ¿sí? Es decir, que le hizo preparar el altar, le hizo preparar el sacrificio, y fíjense entonces que cuando hay fuego en el altar, vienen las aves de rapiña. No se prendió el fuego enseguida. ¿Y qué pasó? Dice que vinieron las aves de rapiña. Y que Abraham estuvo mucho rato queriendo espantar las aves de rapiña y se distrajo echando esas aves de rapiña. ¿Y cuántas veces vienen las aves de rapiña y nos distraen de estar buscando realmente el fuego de Dios y estar en el altar? ¿Qué son las aves de rapiña? Son cuando vienen esos pensamientos: no, ¿para qué vas a ir si total da lo mismo? ¿Para qué vas a estar orando? ¿Para qué vas a estar haciendo aquello? Deja aquello, mira que esto... Y todos esos pensamientos que hacen que pongas otras cosas en el lugar que Dios quiere ocupar en tu vida. Pensando: no, ¿para qué vas a diezmar? Y se pasan 20 horas del día trabajando y no les alcanza la plata, porque las aves de rapiña los llevan a esas cosas. Y entonces dejan lo que Dios quiere que hagan y se quedan sin la bendición. ¿Por qué? Porque son las aves de rapiña que te vienen a robar, te vienen a querer sacar lo que Dios quiere y te distraen de lo que Dios quiere para tu vida. Y por poner un ejemplo, pero con la cantidad de cosas que el diablo, los demonios buscan para que nosotros nos distraigamos y salgamos de lo que Dios quiere, de estar ahí en el sacrificio buscando el fuego de Dios y no estar perdiendo tiempo en cosas que son simplemente distracción. El gran problema de Abraham fue que se desgastó con las aves de rapiña porque no le prendió fuego a su sacrificio. Cuando no hay fuego en el altar, nos toma un espíritu de adormecimiento. Llegó un punto que ya se cansó y estaba como adormecido. En Gálatas dice el apóstol Pablo: Gálatas insensato, ¿quién los llevó? ¿Quién les llevó la mente a pensar esas cosas? Es como que le agarró como un espíritu de adormecimiento, y a veces pasa como que en la iglesia la persona se queda como así, como adormecida, como cuando se te duerme la mano o el brazo que te tocas y parece que no sentís. Así a veces nos lleva a estar cuando dejamos de buscar y dejamos de cuidar que la presencia de Dios esté en nosotros. Es como que ya se estaba quedando dormido, ya estaba bajando la guardia, ya se dejaba caer. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Dice: cuando no hay fuego en el altar, nos ataca la gran oscuridad.
llegó la noche y dice que era una noche que cerrada era la noche, ¿sí? ¿Y cuántas veces cuando no hay fuego vemos oscuro, no logramos ver más allá? Es como que si no está la luz del Señor, lo que hablaba al principio, tiene que estar esa luz de Dios, pero eso es con el fuego de Dios, con la presencia de Dios. Pero cuando no está ese fuego de Dios, hay oscuridad, y la oscuridad es del reino de las tinieblas, y eso trae como consecuencia, dice que le agarró un gran temor. ¿Y cuántas veces cuando la presencia de Dios no está, esa oscuridad nos invade? ¿Y qué sigue? El temor. Temor a cualquier cosa, lo que uno menos se puede imaginar, que vos decís, no, ¿cómo le va a tener miedo a eso? Sí, a cualquier cosa, porque así es, porque es un tema espiritual. El temor te paraliza, el temor te impide llevar adelante lo que Dios quiere para tu vida y para la iglesia, lo peor de todo también. Cuando no hay fuego en el altar, confundimos advertencia con profecía. Muchas veces me dicen, soñé esto, ¿qué será? Porque no hace mucho, no voy a nombrar a nadie, pero soñé que me moría. ¿Será que me voy a morir? Y si no hay fuego en el altar, te pensás que te vas a morir, y hay veces que hasta el diablo te gana en eso y te quedás, y pasa, ¿sí? Abraham tuvo una advertencia de parte de Dios, cuando Dios le dice, le habla de lo que va a ser de generaciones y generaciones su pueblo, y le dice, pero las generaciones siguientes van a estar 400 años en cautiverio. Pero si ustedes ven la vida de Abraham negoció unos versículos antes nomás, estuvo negociando, Señor, pero ¿cómo si me vas a... me falta un hijo, ¿no me vas a dar un hijo? Señor, ¿por qué, si me falta eso, ¿por qué no me das un hijo? Y hablando, cuando se le apareció el Señor, ahí también en Génesis, lo pueden buscar, para decirles que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y estaba Lot y su familia, y Abraham empieza a negociar, pero ¿y si hay 50 justos? Ah, no, entonces no, igual la vas a destruir. No la voy a destruir. Pero cuando Dios le dice en este caso, como él estaba ya aturdido, cansado, distraído por las aves de rapiña, cansado con el temor y la oscuridad, y Dios le dice, tus generaciones siguientes van a estar 400 años esclavos. No dijo ni lo dejó así. Y Dios todas las otras veces le había dicho, y él le había dicho, pero Señor, esto, y el Señor había cambiado. Y lo vemos que ese mismo modo tuvo, por ejemplo, con Salomón, cuando lo ungió como rey, y entonces el Señor le dice, pídeme lo que quieres y lo tendrás. Y es cuando Salomón le pide, dame sabiduría, que no le pide riqueza ni otra cosa, le pide sabiduría, y Dios le da sabiduría. Entonces dice, como no me pediste, también te voy a dar riquezas. Y podríamos ver muchos otros ejemplos en los que Dios tiene esa manera, pero en este caso Abraham lo dejó pasar, y eso trajo consecuencias, no solo que no pudo distinguir entre lo que era profecía y lo que era advertencia, sino que trajo como consecuencia resultados en las generaciones siguientes, porque como él no negoció y no cambió esos 400 años, el pueblo de Israel, ¿cuánto estuvo en Egipto? Los 400 años. Porque Abraham podría haber negociado que no, porque si son 200, porque si son 50, lo podría haber hecho. Pero él estaba tan nublado con toda esa situación que no lo pudo ver. Pero al final llegó el fuego. Dice que se parseaban como unas antorchas de fuego entre los animales del sacrificio que Dios le había pedido, hasta que se prendió fuego. Eso fue el sellar el pacto. Eso fue el sello del pacto.
cuando hacían un pacto, se paseaban con el fuego entre el sacrificio, hacían un sacrificio y se paseaban con una antorcha encendida como entre el sacrificio. Y después se prendía el fuego al sacrificio, era para sellar un pacto. Dios selló el pacto y lo que le dijo que iba a hacer, eso Dios lo pactó y lo selló, y eso fue. Si no hay fuego, no hay pacto. Por eso necesitamos el fuego en el altar. El fuego viene sobre un altar restaurado que tiene sus piedras en orden. En muchos casos las piedras están ordenadas, pero no hay fuego, y el fuego es el combustible que nos permite que las aves de rapiña no vengan, ¿sí? Es lo que les decía hoy. Necesitamos, para que venga el fuego, el altar ordenado, nosotros limpiarnos, ¿sí? Nosotros buscar de estar en paz con Dios, de pedir perdón, de acomodarnos, de arrepentirnos sinceramente, acomodar nuestro yo, nuestro ser interior, y no solo eso, sino acomodarnos para que en el altar de su iglesia, para que ahora acá ese fuego caiga. Y cuando caen el fuego de Dios, las aves de rapiña, los demonios que vienen a querer distraernos y robarnos y sacarnos de ese momento y de esa vida en Cristo, tienen que huir. Cuando hay fuego, las aves de rapiña huyen, los demonios se van. Amén. Y para terminar, el no tener fuego en el altar llevó a Abraham a perder tiempo con las aves de rapiña. Lo entretuvieron para que no pudiera entender que Dios quería negociar con él. El escenario que Dios le preparó a Abraham para encontrarse con él era de negociación, pero él no llevó adelante. Debemos comprender los tiempos que vivimos y que el diablo nos quiere tener semidormidos, cansados, atemorizados, ocupados, aletargados, como lentos, ¿sí? Ocupados tratando de realizar el plan de Dios en nuestras fuerzas y habilidades, para que cuando tengamos que negociar con el rey no tengamos fuerzas ni disposición para hacerlo. Yo les digo una cosa. Santiago decía, la venida del Señor está cerca. Los apóstoles decían, la venida del Señor está cerca. Pasaron 2000 años. Hoy la venida del Señor está muy cerca. Si en ese momento ellos decían, hoy si nos pusiéramos a mirar, yo no soy especialista, mi esposo era especialista en analizar y saber una y cada una de las señales que se tenían que cumplir, pero yo les digo, las señales están prácticamente todas cumplidas. Falta que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y hoy, con todo lo que es internet y todas esas cosas, falta muy poco para que todas las condiciones que se tenían que cumplir se cumplan. El tiempo está muy cerca. Tenemos que, una de las condiciones para que el Señor venga es justamente que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Pero, por ejemplo, acá todavía tenemos personas que no sé si escucharon del Evangelio, que no sé si tienen la posibilidad de conocer a Cristo. Y nosotros somos esa posibilidad, nosotros nos tenemos que jugar, nosotros somos los que tenemos que buscar eso. Hoy es ese tiempo, estamos en ese tiempo en que falta muy poco, y ese gran avivamiento que tanto hablamos y tanto escuchamos y que tantas profecías escuchamos y que yo lo estoy esperando. Yo estoy esperando el avivamiento va a empezar por el sur de Argentina. Y nosotros estamos dentro de esa zona.
Yo no creo que seamos la última Coca-Cola en el desierto, pero tampoco quiero que nos quedemos afuera. Quiero ser parte de ese gran avivamiento, pero tenemos que dejar de distraernos con las aves de rapiña y ocuparnos de buscar el fuego de Dios. Que el fuego de Dios inunde nuestras vidas, que marque la diferencia, que realmente caiga ese fuego de tal manera que tengamos que decir, todos tengan que decir, como les dijo el pueblo de Israel frente a Elías y el fuego que cayó. Realmente este es el Dios verdadero. Y nosotros tenemos pruebas y Dios lo viene haciendo, pero necesitamos más. Que el tiempo que sea, que nos quede, yo no sé si es en esta generación la que viene, pero el Señor está cerca y a nosotros nos toca cuidar y pagar el precio de ponernos nosotros como sacrificios vivos en el altar, restaurar el altar y ponernos como sacrificios vivos, renunciar a nuestro yo, renunciar a esas cosas del a mí me parece y dedicarnos a buscar el fuego de Dios. Sí, es lindo que esté ordenado, que saber que vos haces esto, yo hago aquello, el otro hace esto. Está todo bárbaro, pero no nos podemos quedar en eso. Eso es parte del orden, pero si no está el fuego en el altar, es lo mismo que nada. Así que yo los invito a que podamos buscar ese fuego. Tenemos que prender el fuego al sacrificio para que podamos negociar el avivamiento, ese despertar que el Señor quiere. Si no hay fuego, no podemos, no hay forma de negociar y de pactar con nuestro Dios. Y Él dijo, el Señor lo dijo tan clarito, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que ese poder, ese fuego que cayó es para eso. ¿Lo querés? Ponete de pie. Papá querido, acá estamos. Oh Señor, aquí estamos, un grupo de hijos tuyos. Te pedimos perdón, nos arrepentimos, Señor, por haber perdido tanto tiempo mirando las aves de rapiña y cuidando y escuchando y todas esas cosas que nos sacaron de la mirada puesta en ti, que nos alejaron de esa comunión con vos, de esa búsqueda para que tu fuego descendiera. Pero Señor, en esta noche nos arrepentimos y te pedimos que descienda sobre cada uno de nosotros. Oh Dios, desciende en esta iglesia. Oh Señor, ven, desciende Señor, desciende. Aquí estamos a tus pies, Señor. Nos rendimos a ti. Señor, ponemos nuestras vidas. Queremos renunciar a nuestro yo, a nuestro egoísmo, al a mí me parece, a todas esas situaciones que son de la carne. Oh Dios, lo renunciamos en el nombre de Jesucristo y te pedimos que desciendas con poder en esta noche. Obra con poder, Señor, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Oh Señor, obra con poder en medio nuestro, Señor. Te rogamos, papá, que estés obrando en medio nuestro, Espíritu Santo. Hoy ahí tú conoces personas que están a través de la radio escuchando. Obra, Señor. Toca, Señor, tu iglesia. Los que están aquí, los que no están hoy aquí, pero que están en comunión, Señor, está obrando. Desciende con poder, Señor, en esta noche. Desciende con poder, oh Dios. Oh, Señor, rogamos que ese fuego descienda,
Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Necesitamos, Señor, ese fuego. Obra con poder, oh Dios. Te necesitamos, Señor. Y tú lo quieres hacer. Acá estamos. Sí, sí. Siervos inútiles somos, sí, Señor. Pero si tú lo haces, si tú vienes sobre nosotros, Señor, acá estamos, somos materia dispuesta. No queremos nada más que eso, que reflejar tu gloria, que vos te glorifiques, Señor, a través de nosotros. Que en nuestra impotencia, en nuestras debilidades y situaciones, tú seas exaltado. Tu fuego crezca, Señor. Queremos, Señor, que ese fuego descienda y pactar contigo que te vamos a servir, Señor. Hasta el último día de nuestra vida te vamos a servir a ti, Señor. Oh Dios, te adoramos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor. Papá querido, te pido que en esta noche una vez más, como dice ahí en Hechos 2, que predicaban y que, Señor, tú hacías milagros y señales extraordinarios, estés obrando en esta noche. Señor, hay personas que están teniendo culebrilla. Y Señor, yo tomo autoridad en el nombre del Señor Jesucristo y rechazo y corto esa maldición que está saliendo por televisión, que todos los que tuvieron varicela van a tener culebrilla. Yo lo rechazo en el nombre de Jesucristo y rompo esa maldición. Y Señor, libro las vidas no solo mi vida, sino la vida de todos tus hijos, Señor, de esa maldición. La rechazo y la corto en el nombre de Jesucristo. Y Señor, las personas que están teniendo ahora, Señor, quita, oh Dios, limpia, oh Dios, esa piel, esos nervios, límpialos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Se va toda infección, se va ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo rechazo y rechazo lo que el diablo está queriendo hacer de que con curandero se va a sanar. En el nombre de Jesucristo lo rechazo y lo rompo y declaro que Jesucristo es el que sana. Él sana. Y las mentiras del diablo se van ahora en el nombre de Jesucristo. Señor, obra con poder sobre esas personas que están enfermas con culebrilla. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, declaro que nuestro sanador es Jesucristo. Señor, está obrando con poder. Toda enfermedad en la piel, toda erisipela, todo problema de eczemas, manchas, tumores, ahora, ampollas, verrugas, se van ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Se van ahora en el nombre de Jesucristo y declaro sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Toda enfermedad en el corazón, venas, arterias, se sanan ahora en el nombre de Jesucristo. Se sanan ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Todo cálculo en los riñones, en la vesícula, toda vesícula perezosa, se normaliza ahora y todo cálculo se diluye y se va. Toda piedra se deshace y se va, arenilla, todo desaparece ahora en el nombre de Jesucristo. Son limpios riñones, vesículas, son limpios ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Obra, Señor, con poder. Señor, te pido que estés sanando esa columna. Obra, Señor, y sana esa columna ahora, oh Dios. Sana, Señor, no importa si es de nacimiento, cuántos años hace, tú lo puedes hacer, Señor. Ese paralítico llevaba 30, 40 años, no sé, sin poder ser sanado y tú lo sanaste. Ahora, Señor, poné tu mano, oh Dios, poné tu mano de sanidad, Señor, y revertí, saná ahora, oh Dios. Tu fuego, obra con poder, Señor, obra con poder, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Ahora todo pensamiento, todo juicio que el diablo estuvo trayendo sobre las mentes para dejar las mentes y las vidas atadas. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, lo corto ahora. Esas mentiras de Satanás las corto ahora. Somos perdonados y libres por la sangre de Cristo.